Hello students, how are you doing today? You're doing great, outstanding, outstanding. My name is Isaac Osorio, mi nombre es Isaac Osorio. And today, I'm going to tell you in Spanish how to think in English. Les voy a decir en español cómo pensar en inglés. Más que nada, en esta sesión, les voy a dar unos consejos, unos tips de cómo crear el chip para pensar en inglés. Porque muchos dicen hay que cambiar el chip, pero no puedes cambiar el chip si primero no creas el chip. Primero hay que crear el chip para pensar en inglés. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a la clase, les voy a explicar. Si vives en un país de anglófono, como en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, Jamaica, Belice, Australia, etcétera, pues ya estás dentro de un entorno donde escuchas la televisión, la radio, en el trabajo, el inglés. Entonces es más fácil, ¿no? Entonces hay una inmersión en el inglés que te obliga a pensar en inglés, ¿no? Ya si dentro de un tiempo te vas a ver obligado a pensar en inglés. Las personas que aprenden inglés, que no están inmersos en esa inmersión, es un poco más difícil. Entonces, la clase les sirve a los dos, las personas que están en los países anglófonos y los que no están. Pero les va a servir más a los que no están, porque al no estar inmersos, tú tienes que crear tu propio ejercicio para que tu mente empiece a pensar inglés. Entonces lo tienes que obligar. No es un proceso donde tienes que obligar a tu mente a pensar en inglés. Y ahí es donde tienes que crear el chip. El chip. Muy bien. He escrito 10 puntos, el orden no los hice en ningún orden específico, pero sí son cosas que te van a ayudar. Les voy a pedir que tomen un papel y un lápiz y para que tomen nota, escriban. Quiero que escriban, ¿ok? Uno de los ejercicios que van a hacer en inglés es narrar, pongan por escrito las actividades de tu día anterior. Narra tu día anterior en inglés. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste? Nárralo, ¿ok? Como ejemplo puede ser I woke up, I took a shower, then I got dressed, etcétera, ¿no? Vamos a cambiarle de color aquí. Okay, I woke up, I took a shower, then I got dressed. Es como un ejemplo. Y puedes continuar. Aquí creo que sale sobrando una D. Then I got dressed. Narra tu día anterior en inglés. ¿Ok? Pero cuando lo narres, tú lo vas a escribir y lo vas a narrar, pero luego vas a cerrar tus ojos. Vas a cerrar tus ojos y lo vas a narrar de memoria lo que hiciste. ¿Qué haces con esto? Tú es el que viviste la experiencia de tus actividades el día de ayer. Tú viste los colores, tú experimentaste los aromas y los sabores, tú experimentaste a las personas que hablaron contigo, el tono en que hablaron contigo, etcétera. Las emociones las viviste tú. Entonces, vas a vivir todo eso en inglés. No solo el idioma, tienes que vivir toda la experiencia. Entonces, en tu mente, narra tú qué hiciste ayer. Luego, vas a hacer lo mismo, ¿no? Punto número 2 aquí. Vas a narrar lo que tienes que hacer hoy. Levántate en la mañana. Cuando te levantes en la mañana, o si quieres en la noche antes de dormir, pon lo que tengo que hacer hoy. Narra lo que tienes que hacer. Usa el have to.
tengo que ir al gimnasio, luego tengo que ir a trabajar, tengo que llevar el coche al taller, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces vas a usar I have to get dressed, ¿ok? I have to get dressed, por ejemplo. I have to go to work, tengo que ir al trabajo, todas las cosas que tienes que hacer. Luego te las vas a decir, cierra los ojos y luego te imaginas todo lo que tienes que hacer y dilo. Te voy a decir por qué. Cuando tú te imaginas en el idioma, te imaginas las cosas y al imaginártelas y decirlas en inglés, es más fácil articularlas, ¿no? Entonces te tienes que aprender a pensar en inglés. I have to go to the gym and then I have to go to work, y te estás imaginando estas actividades, ¿no? I have to take the car to the shop, y te estás imaginando al taller, al mecánico, ¿ok? Eso te ayuda a articular, ¿ok? Planea tu día de mañana, ¿ok? Con I'm going to. ¿Qué planeas hacer mañana? ¿Ok? I'm going to get up early, I'm going to have a quick breakfast, and then I'm going to go to the gym. Then, ¿sí me explico? Planea tu día de mañana. Usa expresiones con I'm going to, I'm gonna, ¿no? Para que te ayuden a planear el futuro. I'm going to, I'm gonna. Todas las actividades que vas a hacer, ¿no? Entonces, cuando alguien te pregunte, vas a poder responder en el pasado, en el presente, en el futuro, de cosas que haces a diario o que vas a hacer o que hiciste. Muy bien. Eso te va a ayudar a pensar en inglés, ¿no? Que tú solo te imagines todos los eventos y decir tus propios eventos en el entorno que tú estás. ¿Ok? Lo siguiente es, cuando te hagas preguntas a ti mismo, todos nos hacemos preguntas, todos ponderamos y nos preguntamos cosas, háztelas en inglés, cambia tus preguntas al inglés, ¿no? Where should I buy a new fan? ¿Ok? Aquí ya, en el hemisferio norte ya estamos en época de calores, junio, estamos en las peores calores, necesitaba un fan, un ventilador para la cocina. Okay, so where should I buy a new fan? Where should I buy a new fan? Estoy ponderando. Where? Should I buy it at the Late Supermarket? Should I go to Home Depot? Where? No, where should I buy a new fan? What's better? Okay. Very well. Who should I vote for? It's election year. Who should I vote for? What should I do? ¿Qué debo de hacer? Cualquier pregunta, cualquier cosa que tengas que ponderar, pondéralo en inglés, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tienes que iniciar, tienes que obligarte a hacerlo. Ok. Esto es muy importante también. Te voy a explicar. Cuando estás dentro del entorno donde se habla español todo el tiempo, es difícil. Es difícil que automáticamente empieces a pensar en inglés. Tienes que obligarte, no es algo que tú te tienes que obligar. Para eso son estos ejercicios que yo te estoy recomendando. Escribe diálogos en inglés, diálogos con los que tú te vas a topar con frecuencia dentro de tu propio entorno, ¿no? Escribe tus propios diálogos, tus posibles respuestas, practícalas, imagínatelas, ¿ok? Imagínatelas y practícalas. Un ejemplo, at work, en el trabajo, right? I arrive at work. Y le pregunto al supervisor, where did the other shift leave off? Where did the other shift leave off?
Es una frase que voy a tener que utilizar en el trabajo. ¿En dónde se quedó el otro turno? ¿Dónde se quedó? ¿Ok? Te voy a dar el contexto. Hago inventario en almacenes. Llego, le pregunto a mi supervisor, where did the other shift leave off? Cuando se hace inventario se hace todo el día, toda la noche. Pero yo trabajo un turno. Where did the other shift leave off? Sé que ocupo esa información, entonces más vale tener esa frase ya y practicarla. ¿Ok? Practicarla y decirla, imaginarla. ¿Ok? Si me encuentro con esta situación, ¿qué voy a decir? ¿Ok? ¿Qué posible respuesta voy a tener? They left off counting on aisle 6A. They left off counting on aisle 6A. ¿No? Se quedaron contando en la pasillo 6A. ¿Ok? Otra posible pregunta. What should I start doing? What should I start doing? ¿Qué debo de iniciar? ¿Con qué debo de empezar a hacer? ¿Ok? El supervisor te puede decir, you can start by organizing the stock on the shelves. Puedes empezar organizando el inventario en los entrepaños. Sé que este tipo de conversaciones son frecuentes en mi trabajo, entonces necesito tener la habilidad de hacer las preguntas y de entender las posibles respuestas. ¿Ok? Very good. Entonces a eso me refiero con hacer tus propios diálogos dentro de tu entorno. Escríbelos, practícalos y te los imaginas. ¿Ok? Yo no recomiendo detenerse. Nunca te detengas. Cuando escuches inglés, nunca te detengas para tratar de entender alguna palabra que se te pasó. No lo hagas. Entonces, si es sumamente necesario, solo en casos muy necesarios, si vas a usar el diccionario, solo usa un diccionario en inglés. ¿Okay? Apréndete las palabras comunes en inglés dentro de tu entorno. Dentro del entorno en el que te mueves. Las palabras comunes. De los objetos comunes. De las acciones comunes. Apréndete todas esas palabras, ¿no? Dale importancia a lo que tú más vas a utilizar. Y esto es muy importante. Este es otro de los secretos. Lo que articulamos, solo podemos articular lo que ya podemos comprender. Ya te he dicho anteriormente que tienes que aprender el inglés por ideas, no por palabras, ¿no? Y las ideas las expresas con frases. Entonces, si tú no puedes articular una estructura compleja, no te preocupes. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. Inicia hablando como un niño, usando el vocabulario que tengas. Esto es muy importante, ¿no? Con el vocabulario que ya tienes, con ese inventario de vocabulario que tienes, con eso comunícate. No te detengas a intentar hacer una estructura más compleja si no la dominas. Acuérdate que un niño de 3 años se puede comunicar perfectamente. Y tú también lo vas a poder hacer. Solo utiliza lo que ya sabes. Poco a poco le vas a ir agregando palabras y frases al inventario que ya tienes. No te preocupes. Acuérdate que tú hablas un idioma complejo. Entonces no tiene nada que ver con inteligencia. Entonces que no te importe sonar como niño cuando hablas otro idioma que le estás agregando. Eso nada tiene que ver con tu inteligencia. Porque muchos les da pena, les da vergüenza. Lo voy a decir mal. Dilo mal. Comunícate como un niño. ¿Ok? Aprende a utilizar todo lo que tengas para articúlalo. ¿Ok?
naturalmente, aprende frases comunes en inglés que necesitas a diario, en contexto. Era lo que te venía diciendo ahorita, ¿no? Como, I'm sorry, what did you say? Can you speak slowly, please? I have to go to the bathroom. Tengo que ir al baño. What time is it? ¿Qué hora es? What time's the break? ¿A qué horas es el descanso, no? Aprende toda una serie de frases que vas a utilizar en tu contorno, ¿no? Frases comunes como I'm sorry, excuse me, ¿no? Where's the bathroom? I have to go to the bathroom, tengo que ir al baño, etcétera, ¿no? Apréndete todas esas frases, que esas frases ya sean parte de tu inventario, ¿ok? Para que vayas creando ese chip, que te salga naturalmente, que no tengas que pensar, ¿cómo digo voy a ir al baño cada vez? No, ya lo tienes en tu inventario. I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Ya no tienes que andar traduciendo para decir todo eso que utilizas a diario, ¿ok? Y busca con quién dialogar en inglés. No puedes, si es de persona a persona es mejor, pero si no, ahora con los medios electrónicos es mucho más fácil, aunque sea con chat, aunque no lo escuches, aunque sea escrito, pero que te obligue a pensar en inglés, ¿ok? Naturalmente te debes de rodear de música, de video, escuchar noticieros en inglés, ¿no? Tratar de ser, de tú entrar en la inmersión, obligarte a entrar en la inmersión, ¿no? Bueno, y lo principal es buscar a una persona con quien hablar, con quien comunicarte en inglés, ¿okay? Y hacer los ejercicios mentales de lo que hice ayer, imaginarte, porque como ya lo experimentaste, ya lo viviste, ¿ok? Escríbelo en inglés, todo lo que hiciste ayer, y luego dilo cerrando tus ojos, imaginándote todo, ¿ok? Y así vas a crear tu chip de cómo pensar en inglés, hasta que un día, sin que tú te des cuenta, ¿qué crees? Te van a salir, te van a surgir en tu mente pensamientos en inglés. No te vas a dar cuenta, pero un día, si sigues haciendo estos ejercicios, un día, ¡pum!, te entró un pensamiento, creación propia de tu mente en inglés. Y a lo mejor lo capta, a lo mejor lo cachas en, pensé en inglés, a lo mejor no. Pero va a llegar un momento que sí, he estado pensando en inglés. ¿Ok? Pero te tienes que obligar. Obliga a tu mente a pensar en inglés. ¿Ok? Y haz estos ejercicios. So, thank you and I'll see you next time. Recuerda darle un like, compartir el video, ¿no? Estos son ejercicios prácticos. Son ejercicios prácticos. See you next time.